Decimos que la personalidad hace la diferencia. ¿A qué nos referimos? Bueno, justamente tenemos que diferenciar en principio lo que es competencia de desempeño. La competencia tiene que ver con, lo hemos dicho en otros artículos, con el conocimiento técnico, con la capacitación que yo tengo para desarrollar una determinada tarea. Pero la performance final de esa competencia, es decir, esa competencia puesta en trabajo, puesta en acción, será lo que llamamos el desempeño. Y ese desempeño, que es realmente no lo que sé, sino si realmente lo he aplicado bien y cuál es el producto de esa aplicación, ese desempeño va a estar afectado, además de otras variables, desde luego, por ejemplo, los estilos de liderazgo, los trabajos en equipo, las características del trabajo, comentando que es el factor o la variable de estilo de personalidad. Nuestro modelo implica, sintéticamente, en principio, tres variables. Estas tres variables son el personaje, la persona, llamamos personaje de rol, justamente son las características del rol. Cuando hablamos de persona hablamos de las necesidades de la persona, que en ese momento a la sazón está ocupando ese rol, está desempeñando ese rol. Esas necesidades son tanto físicas, fisiológicas en general, como necesidades de características psicológicas, culturales, como la necesidad de reconocimiento, estima, etcétera, etcétera. Todo lo que es las necesidades afectivas y las necesidades generales de una persona. Pero estos dos factores, justamente llamamos en el primer caso recurso humano, y en el segundo caso llamamos factor humano. Es decir, el recurso humano es el personaje y las necesidades de la persona, a las necesidades de la persona las llamamos factor humano. Estas dos variables, que están siempre en complemento y en tensión, están articuladas por una tercera constante, en este caso, que es la personalidad. ¿Por qué digo constante? Porque, como hemos dicho, la personalidad no varía. Pueden variar las situaciones y puede variar la respuesta adaptativa, pero la personalidad sigue siendo la misma. Entonces, tenemos, por un lado, estas tres dimensiones: la dimensión personaje, la dimensión persona y, como articulador, la dimensión personalidad. Ahora, como en la famosa novela Los Tres Mosqueteros, en realidad hay cuatro variables. ¿Por qué? Porque hay una cuarta variable, que es la situación. La situación es objetivamente externa al sujeto, aunque es siempre leída e interpretada e introyectada como interna. Es decir, la situación externa es objetiva, pero puede tener un peso diferente en función de mi propia interpretación. Esta situación, sería la cuarta variable, atraviesa y condiciona las tres anteriores, es decir, a los requerimientos que la organización hace al personaje, es decir, el trabajo concreto que debo llevar adelante, las necesidades concretas que no desaparecen, sino que están allí, muchas veces en suspenso, muchas veces en espera de la persona que está cansada, una persona que está estresada, una persona que está con mente en otro lado en el momento que está trabajando porque tiene un conflicto personal que no está resuelto. Y justamente la personalidad, las características, la dinámica de la personalidad hace que constantemente esté, yo podría decir, negociando esos requerimientos por un lado y esas necesidades por el otro, diciendo algo así como: estoy cansado pero tengo que llevar el trabajo adelante, estoy cansado pero voy a atender a este cliente de manera cortés porque es mi responsabilidad y demás. Como, por supuesto, este no es un razonamiento consciente, pero es el producto final de una interacción. La personalidad, para sintetizar, como decíamos, es la cuarta variable fundamental en la consecución de un desempeño de alta calidad. Y justamente desde el punto de vista pragmático, desde el punto de vista de la aplicación de este modelo, la utilidad práctica para comprender justamente cómo me sirve conocer la personalidad y tener en cuenta la personalidad al momento del desempeño laboral, al momento del desempeño de la tarea, es justamente tener en cuenta de poner la persona justa en el lugar justo y en el tiempo justo. Es decir, tener en cuenta en eso, esas tres
esos 3 puntos, ¿no? Persona justa en el lugar justo y en el tiempo justo. ¿Pero qué es la persona justa? La persona justa es la que tiene una adecuada competencia, un equilibrio emocional normal, desde el punto de vista estadístico, y un estilo de personalidad adecuado al puesto. Todo en el marco de un buen clima de trabajo, como dijimos, y en una gestión empresarial sustentable. La consecuencia o el corolario de este modelo es un concepto que es lo que llamamos personalidad competente. La personalidad competente no es un estilo de personalidad más, de tantas clasificaciones que hay de la personalidad, sino que la personalidad competente es aquella que, cualquiera sea el estilo, al ser aplicada esa personalidad en un contexto donde se tenga en cuenta las condiciones de trabajo y donde se tenga en cuenta la relación de ese estilo con las características del trabajo, con la competencia previa, con la experiencia, y con la experiencia anterior y con la experiencia dentro del proceso de inducción del trabajo, esa será la personalidad competente, aquella que sea capaz de hacer coincidir las propias necesidades con las necesidades de la tarea. Aquella que, para dar un ejemplo muy concreto, si una persona es altamente sociable y altamente extrovertida y disfruta en la interacción con otras personas, y a esto le sumamos justamente la profesionalidad de una capacitación, por ejemplo la venta, y esa persona está en una tarea con características que implique que el desempeño de calidad tenga que ver con lograr una alta performance en relación con el cliente, esa será finalmente una personalidad competente. ¿Por qué? Porque en el proceso mismo de desarrollar justamente las características del personaje, en este caso el vendedor o el asesor, no estará en contradicción con las propias expectativas de la persona. Antes bien, esa persona se entusiasmará, sentirá orgullo, porque esas son las expectativas y además porque satisface ese estilo de personalidad. Imagínense esto mismo puesto o relacionado con una persona sumamente introvertida, sumamente tímida, sumamente alejada de las relaciones sociales, porque es una persona que prefiere hacer tareas alejadas del estrés de las interacciones sociales. Bueno, evidentemente aquí habría una contradicción, que aumentaría más el estrés que esa persona tiene al momento de vincularse socialmente.